Buenos días, queridos hermanos. Siguiendo con este estudio que estamos haciendo sobre nuestra Biblia, conociendo nuestra Biblia, hoy nos introduciremos en los libros históricos. Y como ven ustedes en la pizarra, estos libros históricos son 12, ¿ya? Y yo lo he dividido en 3 partes, porque son 3 partes fundamentales de estos 12 libros. Y hoy haremos una introducción a conocer estos libros. Vemos que los primeros libros a nosotros nos hablan, los 3 primeros libros nos hablan a nosotros desde la conquista y el comienzo de la nación de Israel. Y los siguientes 6 libros nos hablan también de los comienzos del reino de Israel, el esplendor y la decadencia del reino de Israel por la desobediencia continua que este pueblo tuvo con Dios y hacia Dios. Y también nosotros vemos en estos libros la misericordia que Dios siempre ha tenido con su pueblo, que a pesar que ellos se iban detrás de sus ídolos, Él al principio les levantó jueces que los guiaran en la batalla, que los rescataran. Después le puso reyes, que ellos mismos les pidieron a Dios, demostrándole nuevamente su infidelidad a Dios. ¿Ya? Y también tenemos los últimos 3 libros, la última tercera parte que yo también la he dividido para que entendamos que después del cautiverio, que fueron aproximadamente 70 años, Dios en su misericordia se acordó nuevamente de su pueblo, lo perdonó y lo trajo nuevamente hacia su tierra que Él le había dado. Los libros en el Antiguo Testamento tratan sobre la formación del pueblo de Israel, el exilio a Babilonia y el regreso a Jerusalén. En estos libros aprendemos sobre las murallas que cayeron en Jericó, el reinado de Saúl, de David, de Salomón. Conoceremos al profeta Elías y una serie de reyes irreverentes. La gran lección es que Dios cumple sus promesas y espera de su pueblo obediencia y fidelidad. Esta serie de libros en la Biblia están después del Pentateuco y antes de los libros poéticos. Vamos a hacer una pequeña reseña de cada uno de los libros para que vamos haciendo una pincelada, porque nosotros nos vamos a introducirlo por cada uno de estos libros. ¿Ya? Vamos a empezar por Josué. Josué, de todos los israelitas que salieron de Egipto durante el éxodo, solo Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida. Dios usa a Josué para conquistar a Canaán. Josué fue un hombre que guió al pueblo en su nuevo hogar y en la adoración a Dios. El libro de Josué fue escrito entre los años 1400 y 1375 a.C.
Ese es el libro de Josué. Ahora el libro de Jueces dice así: aunque los israelitas tenían su propia tierra y su propia identidad, como el pueblo de Dios, no tenían a un rey, pues Dios gobernaba sobre ellos. Este libro contiene la historia de 12 hombres y la única mujer, Débora, que actuaron como jueces o líderes del pueblo durante momentos de grandes pruebas y opresiones. Jueces fue escrito alrededor del año 1050 y 1000 antes de Cristo. Posiblemente este libro fue escrito por Samuel. Después ahí tenemos el libro de Ruth. La historia de Ruth es conocida por la gran amistad entre ella y su suegra Noemí. Este libro se puede considerar como una transición entre la etapa de los jueces de Israel y la monarquía. Ruth y Noemí eran emigrantes entre la tribu de Israel durante el tiempo de los jueces. La historia personal de Ruth termina con su matrimonio con Boaz, y de su linaje salió el eventual rey David. El libro de Ruth fue escrito posiblemente también por Samuel entre el año 1050 y 500 a.C. Primera y segunda de Samuel. Bueno, Samuel fue el último juez de Israel. En Primera de Samuel vemos cómo este gran profeta fue dedicado a Dios desde su niñez y cómo Dios lo usó para dirigir al pueblo durante el reinado de su primer rey, Saúl. En Segunda de Samuel, David es ungido rey de Judá por Samuel. Los detalles de su reino, su vida personal, el castigo que recibió por sus pecados, pero también las promesas de Dios para él e Israel, están escritas aquí, en Segunda de Samuel. Las fechas de estos libros son alrededor del 931 al 733 a.C. Primera y Segunda de Reyes, los primeros capítulos, David muere en los primeros capítulos y su hijo Salomón toma su lugar. Conocemos al profeta Elías, que continuamente predicaba sobre el arrepentimiento a un pueblo desobediente. Israel se convirtió en una nación dividida. Los reyes de Israel y Judá no siempre siguieron la voluntad de Dios y varias veces llevaron al pueblo a la idolatría. Las consecuencias fueron graves. En Segunda de Reyes, Israel cae en manos de Babilonia. Estos libros fueron escritos alrededor del 530 a.C. Primera y Segunda de Crónicas. Estos dos libros fueron escritos por el sacerdote Esdras después del exilio del pueblo a Babilonia. Su intención era mantener la identidad de Israel como el pueblo de Dios mientras estuvieran en el extranjero. Los dos libros complementan a Primera y Segunda de Samuel y a Primera y Segunda de Reyes. Fueron escritos entre el 425 y el 400 a.C. El libro de Esdras. En este libro Israel sale del exilio
y regresa a Jerusalén, y Esdras los guía en la reconstrucción del templo. En el último capítulo, el pueblo se arrepiente de sus pecados. Esdras y Nehemías fueron escritos entre el año 538 y 475 a.C. El libro de Nehemías es como Esdras. Este libro se trata de los esfuerzos del pueblo para reestabilizarse en Jerusalén. En particular, Dios usa a Nehemías para organizar la reconstrucción de las murallas de la ciudad. El libro de Esther, que es el último libro de esta colección de 12 libros históricos, nos habla Este es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios directamente. Por los acontecimientos en él podemos ver que Dios sin duda está presente. Esther fue una joven judía cuya familia vivía en el exilio en Persia. Fue escogida como reina de Persia y estuvo en la posición adecuada para intervenir cuando había una amenaza de matar a todos los israelitas, y la tradición dice que su tío Mardoqueo fue quien probablemente escribió este libro en el año 465 a.C. Entonces, como ven ustedes, en estos 12 libros se envuelve todo el conocimiento de los comienzos, de la conquista de la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y también de la desobediencia del pueblo hacia Dios. Y también vemos la misericordia que Dios siempre ha tenido con su pueblo. Las reiteradas caídas que tuvo el pueblo hasta llegar en un momento que Dios lo mandó a la cautividad. Hubieron varios reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. El Señor siempre le mandó profetas para que trataran de volver sus corazones a Dios, pero ellos insistentemente se volvían tras los ídolos y abandonaban a este Dios que había tenido misericordia y que le había regalado esa tierra prometida. Entonces nosotros vemos la necesidad de aprender, de estudiar estos libros para comparar nuestra vida cristiana, para que nuestra fidelidad no cambie. Porque aquí también nos enseñan las consecuencias de apartarse de Dios, las consecuencias de la desobediencia del ser humano. Estos libros históricos son muy lindos, tienen diferentes historias que nos cuentan a nosotros, que nos hacen fortalecer nuestra fe. Que en los momentos más difíciles Dios siempre abre una puerta que nosotros podemos abrirla y salir. Él está presto a brindarles ayuda al corazón arrepentido. Los invito, hermanos, a que nos introduzcamos en estos libros históricos y empecemos a conocer la historia de este pueblo de Israel.
un pueblo escogido por Dios para ser un pueblo santo, un pueblo apartado. Es lo mismo que pasa con nosotros ahora actualmente. El Señor nos atrae hacia Él y por intermedio de Jesucristo, cada persona que acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador pasa a ser este nuevo pueblo, este Israel espiritual. Por eso nosotros tenemos que introducirnos en la Biblia, estudiar esta palabra hermosa para conocer la voluntad de Dios y las consecuencias de la desobediencia por no tomar atención, por no instruirse en su palabra. Estos videos están hechos con la única intención de que nosotros nos introduzcamos dentro de la Biblia, dentro de la profecía que Dios nos dejó, de los caminos y las reglas que nosotros debemos seguir como cristianos. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Padre. Y en todos estos libros nosotros vemos las pautas que Dios nos deja para tener una vida cristiana como debe ser. Los invito a leer estos libros, hermanos. En un próximo video vamos a introducirlos dentro de los libros. Esta es una introducción para que ustedes más o menos conozcan en general de qué se tratan los libros históricos. Espero que sea una ayuda muy buena para ustedes y si hay alguna consulta, como siempre lo digo, háganla y buscaremos la respuesta en la misma Biblia, en algunos estudios que se han hecho sobre estos libros, para que cualquier duda que nosotros tengamos tenemos que despejarla, para que seamos buenos cristianos. Esa es la intención, consciente, conocedores de la palabra. Que el Señor les bendiga mucho, un gran abrazo y espero que estos videos les sirvan. Amén.